las decisiones que toma Trump, ¿no? Que un día se va para un lado, otro se va para otro lado, pero bueno. La última, que es la que queremos revisar, aunque sea de manera, le digo, digamos, no parcial, pero sí las repercusiones que tiene, es la siguiente. Anunció gravámenes del 25%, ¿recuerda usted?, a los vehículos. Metió reversa y matizó el pago de impuesto a autopartes. Las piezas que procedan de México y Canadá quedan fuera de los aranceles siempre y cuando estén dentro del TEMEC. Pero en su discurso a 100 días de administración aseguró que desde Michigan, cuna de la industria automotriz, que no necesita autos que provengan de México y Canadá, con lo que reafirma su política de aislamiento y de producción únicamente interna. Ojo con eso. Bueno, Pedro Tello Villagrán es consultor económico de la UNAM y a ver cómo ve las cosas. Querido Pedro, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Un momento. A ver, un momentito, ahorita lo tenemos a Pedro, que hasta como que ya parecía que ahí estaba, pero a ver si ya lo tenemos. Pero el asunto es ese, ¿no? Es decir, Trump quiere solamente en su país la producción interna, la producción de los Estados Unidos, y todo lo que venga de fuera, si no es el TEMEC, que está también restringido el TEMEC a ciertas partes, de ciertas autopartes. Pero si no viene el TEMEC, pues el señor Donald Trump no quiere. Entonces, mire, en sentido estricto, en el caso de México, no hay, yo que sepa, no hay un solo automóvil producido en el país que sea producido únicamente en México, con piezas mexicanas, obreros mexicanos, todo mexicano. Todo está en... va y viene, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá. Están vendiendo las autopartes y se va construyendo. México puede ser a lo mejor la pieza final en cuanto a la construcción del automóvil, en cuanto a la producción del automóvil. Pero es un asunto que va y viene de muchos lados, ¿no? Así que no puede uno, por ningún motivo, que no puede uno por ningún motivo pensar que solamente un país se encarga. Entonces, a lo mejor este discurso de Trump también tiene eso. Ya estaremos hablando, y ya estuvimos hablándoles la semana pasada también de algo de sobre los 100 días de Donald Trump en el poder, ¿no?, que se están cumpliendo en este momento. Entonces, ahí es muy importante que tengamos como plena claridad de qué sí y en qué no. Pero de cualquier manera, ese 25%, recuerde que Trump originalmente lo había, ojo con esto, lo había condicionado. Así, las condiciones de seguridad, temas como fentanilo, narcotráfico, etcétera, México tenía una política sustancialmente diferente. Entonces, con eso, que no tuvimos la política sustancialmente diferente, lo que acabó sucediendo es que hemos ido avanzando, han pasado cosas, y entonces a lo mejor por eso hablamos de un 25 que baja, etcétera, etcétera. Pero a los 100 días, ya sabe, hay cosas y datos como para anotar, ¿no? Para anotar, ya lo tenemos a Pedro, para anotar. Uno de ellos es que su popularidad está entre el 39 y 40%. Bueno, ahora sí, Pedro, creo que podemos hablar contigo. ¿Andas por ahí? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Por supuesto que gracias a ti, Pedro. ¿Cómo has estado? Pues fíjate que bien, celebrando acá con mi nieta este día tan importante para los niños. Qué padrísimo, claro que sí. Oye, te pregunto, Pedro, ¿qué piensas de esto? Que el 25 que baja, que bueno, si los autos son hechos en México, y una reflexión de estos 100 días, popularidad 40-39, Estados Unidos decrece 0.3, México crece 0.2. ¿Cómo ves las cosas, Pedro? Mira, yo diría en principio que este nuevo giro a la política que en materia de aranceles el señor Donald Trump aplica particularmente al sector automotriz, lo mismo a las empresas que fabrican automóviles que aquellas que importan piezas para el ensamble de vehículos, coloca a los empresarios de Estados Unidos, pero también a los exportadores desde México, de Canadá y del resto del mundo, frente a un auténtico galimatías. Porque en estos 100 días de su administración, el señor Donald Trump pasó de la amenaza de la imposición de aranceles a la entrada en vigor de una parte de esos aranceles y unos días después a dar marcha atrás al conceder un plazo perentorio para que vuelvan a entrar en vigor. Después de la posposición, vuelve a fijar una fecha
y ahora estamos frente a la cercanía, 3 de mayo, este próximo fin de semana, para que entren en vigor los aranceles a automóviles y a autopartes. Pero unos días antes, apenas ayer, el señor Donald Trump vuelve a corregir la política arancelaria. Y un empresario norteamericano con el que tuve la oportunidad de conversar el día de ayer me decía, es que no hay manera de que podamos definir un plan de negocios que nos permita ajustarnos a lo que se está decidiendo en materia comercial, cuando en tan solo 100 días hemos visto por lo menos 4 cambios en decisiones importantes en materia arancelaria. Y eso, Javier Auditorio, representa quizás uno de los costos más elevados que están pagando hoy en día las empresas norteamericanas, porque no saben bien a bien qué va a pasar mañana, si habrá una nueva posposición, si habrá una eliminación, si habrá nuevas excepciones, y en consecuencia no saben en qué momento van a reanudar sus proyectos de inversión o la contratación de personal o el desplazamiento de inventarios o qué tipo de crédito pueden ofrecer a sus clientes. Así que yo diría que el primer golpe importante de esta política errática en materia arancelaria ha sido el gravísimo impacto que ha tenido sobre la certidumbre de empresarios en Estados Unidos y sus capacidades para planear inversiones y actividad en lo que resta de este año. Segundo, los datos son muy ilustrativos. La popularidad del señor Donald Trump ha caído significativamente y el comportamiento de los mercados financieros, a partir de una información que estaba leyendo hoy en la mañana, en estos primeros 100 días del gobierno de Donald Trump ha sido el comportamiento más desfavorable de las administraciones pasadas desde o apenas comparable con la del señor Richard Nixon. Y tercero, la caída que se reportó el día de hoy en lo que al primer trimestre del año se refiere en la economía de Estados Unidos, me parece que es el primer pase de factura que genera la incertidumbre entre empresarios, pero también entre consumidores, a un gobierno que, lejos de definir una política comercial, la que sea, en un sentido o en otro, pero consistente, ha comenzado a generar dudas acerca de si ahorrar o comprar en el caso de los consumidores, o de invertir o esperar en el caso de los productores. Así que estamos frente a un gobierno cuya popularidad ha caído, y los mercados financieros lo demuestran, que ha enfrentado al mismo tiempo una presión creciente de grupos empresariales que le presentan datos acerca del impacto que tiene sobre su competitividad, sobre sus costos y sobre la inflación, este zigzagueo en materia arancelaria, y que ha ocasionado, yo diría, el freno de importantes proyectos de inversión y una caída consistente en el consumo de Estados Unidos. Así que estamos frente a un gobierno que tiene luces y sombras, pero que por lo menos en estos primeros 100 días parece más dominado por las sombras que por las luces en el saldo de la economía, la inversión, el empleo y el consumo, Javier. Oye, Pedro, ¿en dónde colocarías las luces? ¿En dónde hay cosas que a lo mejor con tanto tsunami, incluso de animadversión hacia el propio Donald Trump, no se alcanzan a ver? ¿Dónde encuentras esos puntos en donde a lo mejor necesitamos tiempo también para verlo? Yo diría que la primera y la más importante para el caso del señor Donald Trump es que, a pesar de que la inflación empieza a avanzar a un ritmo más acelerado, se ha mantenido este indicador todavía en el rango que podríamos considerar de control para la economía norteamericana, para los bancos y para los usuarios del crédito. Ese es un indicador muy importante. Estados Unidos es una de las economías, si no es que la más bancarizada del planeta, y lo que ocurra con las tasas de interés y consecuentemente con la inflación afecta o beneficia directamente a los consumidores. El hecho de que la inflación apenas empiece nuevamente a despegar y las tasas de interés se mantengan relativamente estables, habla de un gobierno que, a pesar de tantos problemas en definiciones estratégicas en materia de política económica, no le ha pegado fuertemente a estos dos indicadores, por lo menos hasta este momento. Segundo, Estados Unidos se mantiene, por otro lado, con una capacidad recaudatoria, fundamentalmente a través de los aranceles que ha estado cobrando, que permite fortalecer sus finanzas públicas. No ha sido suficiente para poder cerrar la brecha entre el gasto excesivo y los ingresos que son bajos en una economía o en un gobierno que tiene uno de los déficits más elevados en finanzas públicas del planeta, pero le ha permitido obtener ingresos para poder avanzar en esa vía. Tercero, yo creo que, y esta es una cuestión muy importante, hay empresas que, frente al zigzagueo de cómo van a quedar los aranceles
para los productos que ellas exportan desde otros países hacia Estados Unidos, están tomando seriamente la decisión de trasladarse a Estados Unidos al amparo fundamentalmente de el ofrecimiento de reducir la tasa del impuesto sobre la renta que se les aplica, entre otros factores, Javier. ¿Cómo calificarías estos primeros 100 días, así como en pocas palabras, Pedro? ¿Por dónde lo...? Yo diría como las nubarrones que anticipan una tormenta en la economía de Estados Unidos y como los nubarrones que anticipan un desgajamiento importante entre los grupos de apoyo político y económico que llevaron al señor Donald Trump a la presidencia. La presidenta hoy ponderó muchísimo que México creciera 0.2. Parece como muy poco, pero ¿qué significa, Pedro, ahí? ¿Una opinión? Yo diría que la buena noticia es que eludimos la recesión técnica. Cerramos el cuarto trimestre del año pasado con una contracción de la economía y se esperaba que ocurriera lo mismo en el primer trimestre del año. Por fortuna no fue así. Pero lo que no podemos eludir, Javier, auditorio, es que la economía mexicana, al margen de que estamos fuera del panorama de la recesión, mantiene una trayectoria claramente a la baja en lo que al nivel de confianza de los empresarios se refiere y su disposición para invertir, en lo que al nivel de confianza de los consumidores se refiere y su disposición para comprar bienes de consumo duradero, en lo que atañe a la inversión productiva, particularmente el sector privado, y en lo que concierne al desempeño de las ventas al menudeo o de la compra de bienes y servicios por parte de las familias en nuestro país. Y si recordamos que la inversión y el consumo son dos de los pilares que sostienen el avance de una economía, y si en este caso, en el caso nuestro, son indicadores que van a la baja, un crecimiento del 0.2% como el que ha señalado casi triunfalísticamente la presidenta de la República, no creo que sea una cifra de la cual podamos sentirnos orgullosos, porque lo que es un hecho es que 2025 será inevitablemente un año perdido para el crecimiento de la economía mexicana. Pedro, que sigas gozando tu Día del Niño y te mando un gran saludo. Siempre es un gusto, Javier. Buenas tardes. Gracias. A todos. Buenas tardes. Gracias, Pedro.